Mi nombre es Carmen Hurtado y estoy presentando el proyecto fotográfico poético Zenobia, en el Casal de Mas Vinalopó. Recreo la ciudad imaginaria de Zenobia, formada por restos de otros lugares. Es una obra inspirada en la obra de Italo Calvino, Las ciudades invisibles. Leo un fragmento. Marco Polo afirmaba que cuando se le pregunta a uno la ciudad en la que quiere vivir, siempre se acuerda de Zenobia. Es inútil decidir si ha de clasificarse a Zenobia entre las ciudades felices o entre las infelices. Dividir las ciudades en estas dos especies, sino en otras dos, las que a través de los años y las mutaciones siguen dando su forma a los deseos, y aquellas que los deseos o logran borrar la ciudad o bien son borradas por ella. Este proyecto se complementa con un prólogo que hizo Jesús Aguado, Estas ruinas que somos, a propósito de Zenobia, de Carmen Hurtado. Porque somos en efecto ruinas, porque habitamos ruinas, pero eso es lo que una vez que lo aceptamos y nos mudamos a ellas, trasladando nuestra sensibilidad, nuestra imaginación, nuestra capacidad de comprensión, nuestras ganas, nuestra luz, nuestro cuerpo, nos devuelve ahora sin intermediarios el sentido, el tiempo, la naturaleza, el otro, el cielo, lo alcanzable del cielo, ya se dijo, y la vida nuestra. ¿No era esto, por cierto, lo que el arte ha buscado desde siempre? Leo un fragmento también de mi diario que explica el proceso que hice para hacer esta serie. Llevo meses trabajando en un proyecto fotográfico de lugares en ruinas que he visitado o habitado y que forman parte de mi historia. Reconstruyo esa ciudad anhelada de la desmemoria, coloco los pedazos escrupulosamente en orden y recupero los restos, por fin, de las casas de mis antepasados, de las ruinas que me han dejado y que soy yo, Zenobia.